Mi nombre es José de la Cruz, soy el docente de teoría de las comisiones 2K6 y 2K7 de la noche y del anexo Concepción. Bien, estoy a cargo de darle la materia paradigma de programación junto con Teresa Cardoso, que es la ingeniera que va a estar a cargo de la parte práctica. Bien, las reglas son muy simples, la materia se promociona con 7 en los dos parciales. Perdón, ¿alguien preguntó algo? O veo, escucho algo de eco. Si alguno está conectado con dos dispositivos, desconecta alguno si no tenemos eco. Bien. 7 en primer parcial o recuperación, 7 en el segundo parcial o recuperación. Trabajos prácticos presentados, se promociona la materia. Bien, las reglas son muy simples. Lo único que tienen que hacer es practicar. Es una materia más que nada práctica y que trata sobre programación. Bien. Después de esta materia, el resto de los profesores ya le van a pedir que programen, ya no le van a estar enseñando a programar. Esta es la última materia obligatoria de programación en sí misma, así que después de esta materia ustedes ya deberían estar preparados para encarar cualquier proyecto que les soliciten sus docentes de tercer año en adelante. Bien. ¿De qué se trata esta materia? Vamos a arrancar con unas diapositivas. Bien. ¿Todo ve mi pantalla? Bien. Paradigmas de programación. La palabra paradigma tiene muchísimos significados. Bien. Depende del contexto en el cual se utilice. Hablar sobre la palabra paradigma en sí misma sería toda una clase de filosofía. Bien. Así que como no soy filósofo, directamente vamos a ir al término, al uso del término dentro de nuestra área, la programación. ¿A qué le llamamos paradigma en programación? A una forma de programar, un modelo de programación, ejemplos de programación. Bien, quizá ustedes hasta ahora solamente conocen una forma de programar. Y esa forma de programar nosotros le llamamos programación imperativa. Bien, básicamente un programa tiene una serie de órdenes que se ejecutan secuenciales desde un inicio hasta un final, y al finalizar toda esa secuencia de instrucciones, que puede tener condiciones, puede tener repeticiones, obtenemos el resultado buscado. ¿Bien? Existen otras formas de pensar la programación. Dentro de la programación declarativa, nosotros nos centramos más que en los pasos para resolver un problema, en la definición o descripción del problema. ¿Bien? El ejemplo más alcanzable de programación declarativa es un lenguaje que van a usar este año que se llama SQL o SQL. Que básicamente ustedes le van a decir a un intérprete que ustedes quieren determinada información. Bien, por darle un ejemplo, un listado de alumnos ordenado por nombre y filtrado por provincia. Fíjense que es un pedido declarado. ¿Qué es lo que ustedes quieren? Bien. Ese lenguaje de programación me va a permitir a mí, en un altísimo nivel, decir qué es lo que quiero, y un intérprete llamado motor SQL va a encargarse de traducir mis órdenes, mis pedidos de alto nivel, que es lo que yo quiero, en una serie de instrucciones de bajo nivel que me va a devolver a mí la información que yo solicito. Bien, el lenguaje SQL lo vamos a aprender dentro de esta materia. Es un lenguaje declarativo que combina muy bien con la programación imperativa. Bien, vamos a trabajar eh, en, en esta materia con el lenguaje de programación Java imperativo, que además de ser imperativo incluye otro modelo de programación que le llamamos programación orientada a objetos. Bien, que se basa en la programación imperativa y le suma nuevos conceptos que nos van a permitir a nosotros hacer programas más grandes, mejor estructurados,
más simples, más fáciles de modificar. ¿Bien? Entonces la programación orientada a objetos es una evolución de la programación imperativa con nuevos conceptos de programación. Y nos abre toda una forma nueva de pensar los programas. Y dentro de la programación orientada a objetos podemos combinar el lenguaje Java, que es imperativo orientado a objetos, con el lenguaje SQL declarativo que nos va a permitir a nosotros manipular todos estos datos de nuestra base de datos. Bien, entonces fíjense que cada una de estas técnicas de programación, si quieren llamarlo paradigmas de programación, formas de programar, modelos de programación, requieren que nosotros pensemos el problema de una forma diferente y encaremos la solución del problema de una forma diferente. Pero sintetizando la programación declarativa, nos centramos en qué es lo que queremos describir, definir, y hay un intérprete que se encarga de traducir eso en órdenes de bajo nivel para obtener el resultado, y la imperativa es más parecido a cómo funciona el procesador de nuestra PC. Nuestro procesador de nuestra PC trabaja ejecutando órdenes de manera secuencial, una a continuación de la otra, hasta que llega al final del programa. ¿Bien? Dentro de la programación funcional, vamos a ver en esta materia dos paradigmas de programación. Dentro de la programación declarativa vamos a ver dos paradigmas de programación, funcional y lógico. ¿Bien? Uno orientado a la definición de funciones y otro orientado a la lógica de la lógica de primer orden y quizá de orden superior también, que podemos utilizar los conceptos que ustedes aprendieron en matemática discreta para hacer un programa que responda a preguntas al estilo de un sistema experto. Cada uno de estos paradigmas de programación nos desafía en una forma diferente de pensar un problema, modelarlo, resolverlo y codificarlo. ¿Bien? Obviamente, no agotamos acá todos los paradigmas que hay. Existe el paradigma orientado a agentes. En la facultad hay todo un grupo de investigación destinado a la programación orientada a agentes. Existe el paradigma orientado a eventos, el paradigma orientado a aspectos. O sea, tenemos una enorme cantidad de paradigmas de programación. No se agoten estos tres. ¿Bien? Simplemente mostramos estos tres para abrirle la cabeza a diferentes formas de programar, diferentes técnicas de programación. Y particularmente vamos a hacer foco y énfasis en la programación orientada a objetos, que es la que nos va a permitir a nosotros resolver los problemas de las empresas, los problemas de todos los proyectos que les pidan a ustedes de tercer año en adelante en la carrera. ¿Bien? Es el más importante de estos tres paradigmas porque es el que probablemente van a utilizar más terminando segundo año. ¿Bien? ¿Qué programas necesitamos instalar? Haskell. Haskell es un lenguaje de programación funcional. Hughes es el intérprete que se va a encargar de interpretar nuestras definiciones de funciones. Vamos a destinar un poco más de un mes a el lenguaje Haskell y la programación funcional. Luego de ese mes van a tener que tener instalado en sus computadoras Prolog. Prolog nos va a permitir escribir programas que utilicen la lógica de predicados, que respondan preguntas, básicamente un sistema experto, un sistema inteligente. Y para la parte de Java vamos a utilizar NetBeans. Bien. Ahí entraríamos con imperativo orientado a objetos, y dentro de NetBeans usaríamos declarativo nuevamente para trabajar con nuestro motor de base de datos relacional. Bien. Bueno, es un ejemplo de lo que vamos a estar viendo llegando a fin de año. Esas son órdenes del lenguaje SQL. De muy alto nivel. Básicamente, hay una orden que dice agregar un nuevo alumno, insert into alumnos, values, 1, tom. Bien. Es una orden de alto nivel declarativo. El intérprete SQL va a tener que traducir esa orden en varias instrucciones imperativas. Abrir un archivo,
agregar una fila en ese archivo, actualizar índices si los tuviera, cerrar el archivo, quizá ordenarlo. Todas esas órdenes de bajo nivel van a ser el resultado de interpretar estas órdenes de alto nivel por el intérprete de SQL. ¿Bien? Un poco para ponerlo en sintonía. Siempre que hablamos de un lenguaje de alto nivel, es un lenguaje que nos va a permitir con muy poco hacer mucho. ¿Bien? Digo qué es lo que quiero, y un intérprete se encarga de interpretarlo, valga la redundancia, para obtener el objetivo deseado. ¿Bien? Todo eso que ustedes ven ahí en pantalla son pasos que tiene que hacer el intérprete SQL para responder una determinada pregunta. Bien, acá le pedimos un cruce de empleados con departamentos en los cuales trabaja. Y tiene que hacer, para obtener estos datos, usar índices para hacer la búsqueda más rápida, hacer un ordenamiento, hacer un cruce con esos datos. O sea que lo que nosotros pedimos en una oración en inglés se traduce en muchos pasos de bajo nivel que el intérprete realiza para obtener lo que nosotros le estamos pidiendo. De eso se trata la programación declarativa. ¿Bien? La imperativa es la que vieron el año pasado, un programa en C. Viene lo más cercano al procesador. Nuestro programa inicia en una instrucción, ejecuta secuencialmente una serie de instrucciones, tenemos la posibilidad de repetir un bloque de órdenes, tenemos la posibilidad de ejecutar un bloque de órdenes de manera condicional. Entonces, básicamente, la programación imperativa se parecería a las instrucciones de cómo preparar el arroz. ¿Bien? ¿Cómo preparamos el arroz? Paso 1, hervimos agua. Paso 2, ponemos el arroz. Bueno, paso en el medio, le ponemos sal. Una a una todas las instrucciones para preparar el arroz. ¿Bien? Eso es imperativo. ¿Bien? Declarativo sería si yo tuviera un ayudante de cocina y le dijera, prepárame arroz. Bien, eso es declarativo. Yo le digo qué es lo que quiero a mi ayudante de cocina y él traduce eso en una serie de instrucciones para resolver ese problema. Bien, imperativo, secuencia, C, declarativo, una orden de alto nivel que un intérprete, en este caso el cocinero, cuando yo le diga quiero arroz, lo va a interpretar como primero caliento el agua, después la condimento, después le agrego el arroz, espero tantos minutos y el arroz está listo. Bien, lo más importante acá es la diferencia entre imperativo y declarativo. Bien. La programación imperativa es la que normalmente describimos con diagramas de flujo. Tenemos pasos, estructuras condicionales, repetitivas, y al final de todos esos pasos obtenemos el resultado de nuestro programa. Bien, el paradigma funcional. A este le vamos a dedicar el primer mes de la materia. Bien. Básicamente se basa en el cálculo lambda. El cálculo lambda, estamos hablando del año 1930 cuando fue definido. Fue definido para estudiar la definición, la aplicación de funciones, definición de funciones, aplicación de funciones y recursividad. Imagínense que en 1930 las computadoras no existían como hoy las pensamos, no existían los monitores, no existían teclados, mouse. Las computadoras en el 1930 eran más que nada máquinas de cálculo. ¿Bien? Y quien definió esta teoría, que es la que se utiliza como base para la programación funcional, es Alonzo Church con Stephen Klein. Dos nombres que van a probablemente escuchar mucho durante este segundo año. La importancia de toda esta teoría de computación es muy grande porque es la que permitió definir, digamos, la computación como la conocemos. De hecho, que Alonzo Church fue el tutor de Alan Turing. Alan Turing, seguramente, si vieron la película o si no la vieron, deberían verla. El que conocemos como el padre de la computación. ¿Bien? Y Alonzo Church, el que definió este cálculo lambda, fue el tutor de Turing. Alan Turing
proponía un modelo llamado máquina de Turing, Alonso Church, el cálculo lambda. Los dos básicamente permiten definir o programar funciones de manera universal, bien, cálculos de manera universal. Lo que ustedes están viendo en pantalla es el lenguaje de programación universal más pequeño que existe, bien, y básicamente fue definido para estudiar la computabilidad y el análisis numérico prácticamente, bien. Sobre esa teoría del cálculo lambda se construyó el paradigma funcional. Bien, que ustedes lo pueden probar, hay páginas web que le permiten probar Haskell, que es un lenguaje de programación funcional, simplemente abriendo la página y escribiendo algunos comandos. Bien, la página tryhaskell.org permite ir copiando código y ejecutándolo paso por paso. Y a la derecha nos va dando pequeños fragmentos de código para que ustedes lo vayan probando y conociendo al lenguaje de programación funcional. Bien. Bueno, acá tenemos un problema que podemos resolver con el lenguaje de programación funcional. Básicamente, modelando la reproducción de conejos. Probablemente este problema lo estudiaron en algoritmos de estructura de datos para entender o ejemplificar la recursividad. Este problema lo voy a dejar para que lo analicemos en nuestra primera clase de Haskell la semana que viene. Pero básicamente les quería mostrar. Modelamos un problema, podemos hacer ese modelado gráfico, y luego traducimos ese modelado gráfico en funciones matemáticas. Observen el aspecto de estas funciones matemáticas. Bien. Eso que ven ahí es código Haskell, funcional. Y el aspecto que tiene es el de funciones matemáticas tal cual ustedes conocen de matemática, de análisis matemático, quizá de álgebra. La sintaxis de Haskell es muy parecida a la notación matemática. Recuerda, fue definida por matemáticos en 1930 para estudiar la matemática. Y si son observadores van a ver que básicamente todo se reduce a definir una función. Bien. No tenemos la posibilidad de declarar una variable, no tenemos la posibilidad de asignarle un valor y después modificar el valor de esa variable, no tenemos contadores, variables auxiliares, no hay variables. No tenemos estructuras repetitivas, no hay un for, no hay un while, no tenemos estructuras condicionales, no hay un if que diga tengo que ejecutar esta secuencia de instrucciones o esta otra secuencia de instrucciones. Bien. La única herramienta que disponemos para resolver los problemas es la recursividad. Bien. La recursividad nos va a permitir, de alguna forma, hacer todo lo que nos permite en C, las variables, las estructuras condicionales y las estructuras repetitivas. Bien. Pensar en funcional implica cambiar el cassette y tratar de plantear todo como definición de funciones recursivas. Bien, no se preocupen que recién la clase que viene vamos a entrar en Haskell propiamente dicho. Simplemente querían que vean la esencia del paradigma. Bien, y la esencia es definir funciones recursivas para obtener el resultado final. Bien. Bueno, más ejemplos que como hoy no quiero profundizar en Haskell propiamente dicho, lo vamos a pasar. Bien. Bueno, esta diapositiva es para reflexionar sobre el uso de Haskell. Haskell va a ser muy práctico para establecer bases y técnicas de programación. Y probablemente cuando ustedes estén estudiando Haskell se van a preguntar si realmente le va a servir o no le va a servir todo el tiempo que le están invirtiendo este mes. Bien, la respuesta es sí. Porque muchos de los conceptos que vamos a ver en la programación funcional fueron incorporados en los últimos lenguajes de programación. Bien. Acá tenemos un ejemplo. Esto es código Java.
De entrada, ustedes al ver este código ya se deberían sentir un poco tranquilizados de que lo que ven ahí es muy parecido a lo que ya conocían. Ven puntos y comas, ven la palabra return, ven llaves, ven paréntesis, declaraciones de variables y dicen, todo eso más o menos lo conozco. ¿Bien? O sea que lo primero que le debería transmitir esta diapositiva es tranquilidad. ¿Bien? Pero en el código, en la línea 23, hay una expresión lambda. Las expresiones lambda se incorporaron a Java en las últimas versiones. Y son uno de los principales conceptos de la programación funcional que vamos a ver en Haskell. ¿Bien? ¿Qué les quiero decir con esto? Mucho de lo que veamos en Haskell, que parece un ejercicio de razonamiento y de matemática, muchos de esos conceptos se han incorporado a los últimos lenguajes de programación y pueden ser parte de una solución empresarial tranquilamente si saben cómo aprovecharlo. ¿Bien? Entonces, sí les va a servir Haskell más allá de conocer un nuevo paradigma de programación, más allá de que también le va a servir en sintaxis y semántica del lenguaje, porque es una herramienta que les va a permitir a ustedes resolver algunos problemas relacionados. Recuerden que Alonso Charge, que es el que definió el cálculo lambda, está muy emparentado con Alan Turing, que definió las máquinas de Turing. Entonces, tiene mucho sentido que lo que aprendan en Haskell les sirva después para sintaxis semántica del lenguaje. ¿Bien? Acá tenemos otro ejemplo donde se utiliza también una expresión lambda para programar multihilos en Java. ¿Bien? Bueno, es una de las cosas que no podían hacer en C o era muy difícil que hagan en C. Un programa que use más de uno de los núcleos de procesadores que tienen en su PC. Tienen procesadores de 8 núcleos, celulares de 16 núcleos, pero sus programas en C usan solo uno. ¿Bien? Acá estamos viendo cómo fácilmente, gracias a una expresión lambda que derivó de lo que aprendemos en funcional, muy fácilmente en Java podemos hacer un programa que utilice dos procesadores al mismo tiempo. ¿Bien? Así que, conclusión, sí les va a servir. Acá hay un ejemplo similar, pero ya en C#, utilizando expresiones lambda para manipulación de base de datos, que eso es algo que hacemos mucho los programadores, manipular bases de datos, y de vuelta una expresión lambda en el medio de código C#. C# es la principal competencia de Java. Bien, son los dos más extendidos o conocidos entornos de programación, tanto .NET como Java. Bien. Entre paréntesis, en cuarto año dicto una materia electiva de programación en .NET, capaz que cuando lleguen a cuarto año les interese cursarla si les interesa profundizar la parte de programación. Bien. Paradigma lógico. Básicamente nos va a permitir, y en pocas palabras, hacer sistemas que razonen. Que razonen en cuanto a un conjunto de reglas que vamos a definir nosotros. Y esa regla la vamos a definir utilizando la lógica proposicional de primer orden que aprendieron en matemática discreta. Bien, esas reglas nos van a permitir definir conocimiento para que después a este programa le podamos hacer preguntas y nos responde esas preguntas en base al conocimiento que nosotros le hemos proporcionado. Bien. Básicamente, un programa en Prolog está compuesto de oraciones, de dos tipos, afirmaciones y del tipo cláusula de Horn o regla de inferencia que nos permite realizar deducciones. Bien, tampoco quiero profundizar ahora en Prolog, la idea es que la clase de hoy sea solamente introductoria sobre los paradigmas, pero este es el aspecto que tiene un programa en Prolog. Y esta es la sintaxis. Toda la sintaxis de Prolog entra en esa diapositiva que ustedes ven acá.
¿Qué les quiero decir con esto? Tanto la sintaxis de Haskell como la sintaxis de Prolog son muy pequeñas. O sea, son de fácil aprendizaje. Bien. Por eso le vamos a estar dedicando un mes y medio de clase a cada uno de estos paradigmas para después centrarnos en el paradigma orientado a objetos. Bien. Lo que ven en pantalla es arriba el programa, que básicamente define una base de conocimiento. Bien. Que nos va a permitir responder preguntas del tipo ¿quién conoce a quién? Bien. Entonces, acá puede ser trivial. O sea, hacer un programa de quién conoce a quién, probablemente ustedes digan, yo lo puedo hacer en C con muchos if. Sí, totalmente. Bien. La diferencia está en que si nosotros queremos hacer un programa inteligente en C, cada vez que queramos aplicar un nuevo razonamiento, tenemos que aplicar muchos if nuevos. Exponencialmente crecen los if. Bien. En cambio, en la programación lógica es una sola línea nueva, un nuevo conocimiento que estamos agregando a la base de conocimiento. ¿Y quién se va a encargar de responder todas estas preguntas? ¿Quién se va a encargar de responder todas estas preguntas? Va a ser nuestro intérprete, que va a tomar ese conocimiento para responder las preguntas del usuario. Abajo tenemos ejemplos de preguntas. ¿Conoce Juan a Luis? Sería una pregunta, y la respuesta es verdadero. ¿Bien? Eso se respondió con la base de conocimiento que está más arriba. ¿Bien? Piénselo un poco más creativamente. El sistema podría ser un sistema que diagnostique y que yo pregunte en base a los síntomas, me diga cuáles son las posibles enfermedades que, por ejemplo, podría tener yo. ¿Bien? Y los tratamientos posibles que podría realizar. Eso es lo que nos va a permitir hacer la programación lógica. Nos va a permitir hacer sistemas expertos, sistemas que tengan conocimiento y que ese conocimiento permita responder preguntas. Que lo podríamos hacer como muchos if en C, lo podríamos hacer. Pero un programa en Prolog capaz que en 10 oraciones resume cientos de if de un programa en C. ¿Bien? Y por último, bueno, otro ejemplo de Prolog. Después le paso la diapositiva si lo quieren ver más en detenimiento. Pero bueno, Prolog todavía nos falta un mes como para entrar a profundizar. Y el paradigma orientado a objetos, simplemente les voy a decir que se basa en el imperativo, pero que agrega muchos conceptos de programación que nos van a permitir hacer, por ejemplo, ventanas. ¿Bien? Crear un objeto ventana con un objeto botón, que al presionar el objeto botón pase algo. La programación orientada a objetos es básicamente la evolución de la programación imperativa y es lo que más se utiliza hoy en día para hacer sistemas. ¿Bien? El objetivo es que terminando el año ustedes sean capaces de hacer un sistema con ventanas y base de datos. Hacerlo en Java con objetos lo vamos a poder hacer con muy pocas líneas de código. ¿Bien? Entonces ese es el objetivo, llegar a fin de año con ustedes siendo capaces de hacer un sistema con ventanas que se conecten a una base de datos utilizando todo este paradigma de programación. ¿Bien? Hasta acá todo introductorio, más o menos ir viendo los distintos paradigmas. Voy a aprovechar los últimos 7 minutos que me queda de clase para mostrarles en Hughes cómo haríamos un programa y lo ejecutaríamos. En el bloc de notas definiríamos una función, por ejemplo, suma xy igual a x más y. Y por qué no una función producto xy igual a x más y. Bien, guardamos los cambios en el escritorio y le voy a poner de nombre prueba.hs. Bien,
Y voy a quitar este txt, porque si no, el bloc de nota me va a poner de pre.txt al final del nombre del archivo. Entonces, este es mi programa en Haskell. Si ya tenemos el programa WinHughes instalado, con el solo hecho de hacer doble clic sobre este programa, ya se nos va a abrir el intérprete de Hughes, donde el intérprete nos va a pedir una expresión. ¿Qué es una expresión? Una expresión es un conjunto de símbolos que al evaluarlo obtenemos un resultado. ¿Dónde usaban ustedes expresiones en C? A la derecha del igual en una asignación, en los paréntesis del if, en los paréntesis del while. Todas esas son expresiones. Bien, ejemplo de expresión. 3 es una expresión y el resultado de evaluarlo es 3. 3 más 3 es una expresión y el resultado de evaluarlo es 6. 3 menor a 4 es una expresión y el resultado de evaluarlo es verdadero. Bien. Puedo hacer uso de las funciones que están en el programa. Sumar 3, espacio 4. La función se llama suma 3, espacio 4. El resultado es 7. Producto 3, espacio 4. El resultado... Profe puso los dos suma bien. en la función. Entonces vamos a corregir. De paso ven cómo se corrige y vamos a hacer un reload para poder ver la nueva definición de producto. Gracias por el dato. Bien. Y bueno, hasta acá lo suficiente como para que ustedes bajen Hughes, carguen un par de funciones, lo prueben y tengamos el ciclo completo para que ya la semana que viene, que arrancamos pura y exclusivamente con Haskell, tengan las herramientas necesarias para seguir la clase. Bien, la clase que viene va a ser puro Haskell. Bien, y bueno, la idea también es desde la primera clase ver algo de Java. Esto que está acá es NetBeans. Voy a hacer un File New Project, tipo de proyecto Java con Ant. Ant es hormiga en inglés. Java Application. Después le voy a explicar por qué seguimos este camino. Java Application de Ant. Siguiente y finalizar. No nos vamos a detener en detalles de los parámetros de la creación de un proyecto, pero sí me gustaría que ya para la próxima clase ya tengan NetBeans instalado y probado también, porque para todas las clases le vamos a dedicar 5 minutos a Java, para que vayan probando ustedes también. Acá va su programa. El programa clásico es system.out.println. Hola mundo. Bien. Y para ejecutarlo presionamos F6 o Run Project. Bien. Y vamos a ver en esta parte de acá la salida del programa. Bueno. Ahí está. Estaba un poco rebelde, pero salió. ¿Por qué quería que vean que lleguen hasta acá? Para que ustedes empiecen a probar todo lo que recuerdan del año pasado. Declarar una variable en C, int a. Asignarle un valor a la variable, a igual a 3 más 3. Bien, acá tenemos una expresión. Bien. Declaración de variable, asignación de valores a las variables, estructuras condicionales, if a mayor a 5, mostramos el sistema out.println. Básicamente lo que quiero es que vean que prácticamente todo lo que aprendieron el año pasado ya lo pueden poner en NetBeans y empezar a practicar la programación imperativa. Después le sumaremos los conceptos de objetos, pero vean que gran parte de lo que está en pantalla es lo que ustedes ya conocen. ¿Bien?
la función main, las funciones van entre llave, reciben los argumentos entre paréntesis, declaramos las variables. Entonces, hasta acá llegamos a la clase de hoy. Bien, le voy a dar una pequeña tarea por el chat para completar el objetivo de la clase de hoy y nos veríamos la clase que viene. No sé si hay alguna duda de último minuto. Ya nos está, Profe, una pregunta. sí, nos está por Con cortar la respecto a... llamada, así que si quieren, nos volvemos a unir con el mismo ID de conferencia, nos volvemos a unir y ahí abrimos las preguntas de lo que vamos viendo hasta acá. ¿Bien? Los despido a todos y nos reunimos de vuelta con el mismo ID de sesión.